Buen día, amados. Hoy quiero compartirles esta pregunta que me hago en relación a algunos textos que encontré en la palabra. ¿Las vírgenes insensatas duermen en verano? Mira qué tremendo esto. Vamos a un texto que me llamó mucho la atención. Mira lo que dice Proverbios 10:5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Mira, el que duerme. Tremendo, ¿no? ¿Y a qué te recuerda eso? Bueno, pues a mí me recuerda la parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tú conoces toda la parábola, no la vamos a leer toda, pero quiero mirar algunos detalles. Primero tenemos que entender que la parábola dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. A 10, no a 5, sino a 10. O sea que el reino de los cielos también incluye a las insensatas. Pero si miramos luego, lo que pasa es que las insensatas no se aprovisionan de aceite en el momento en el que el esposo viene. Y van a tener que pasar por un tiempo de prueba muy fuerte, mientras que las prudentes sí están aprovisionadas de aceite. Entonces, las dos, tanto las prudentes como las insensatas, hacen parte del reino de los cielos, pero las insensatas tendrán que pasar por un tiempo de prueba. Ahora, sabemos que las 10 dormían, pero cuando escuchan la voz del esposo, las todas despiertan, pero las prudentes se mantienen con aceite y el aceite es lo que les permite ver y entender y comprender y estar con luz, mientras que las insensatas no van a poder entender y esa es la gran diferencia. Pero todas están dormidas. O sea que todos de alguna manera este mundo nos adormece con tanta cosa, tanto entretenimiento, preocupaciones, falsas enseñanzas, un montón de cosas que tenemos que liberarnos de eso y estar atentos en el momento justo. ¿Correcto? Así que si alguien dice que todos los días está completamente despierto, bueno, yo lo pondría en duda, porque la palabra dice que a las 10 estaban dormidas. Ahora miremos más pasajes que hablan de dormir. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 6, mira lo que dice. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, la palabra te está diciendo que el dormir o el estar despierto depende de ti, depende de mí. Es algo que depende de nuestra voluntad. Nos está diciendo no durmamos. Entonces tenemos que procurar siempre estar despiertos. ¿Qué nos mantiene despiertos? La palabra de Dios, el Espíritu, la comunión con el Señor. Todo eso nos mantiene despiertos. Velar, mirar lo que está pasando en el mundo, las señales, todo eso. Mira lo que habla acerca de los entendidos, porque nos pone esa comparación, prudentes y entendidos. Ya vimos que prudentes, que es lo mismo que entendidos, y insensatos, que son aquellos que no se aprovisionan de aceite. Y los compara con hijos que avergüenzan. Pero mira lo que dice, el que recoge en verano es hombre entendido. Entonces, los entendidos, sinónimo de prudentes, de aquellos que se aprovisionan de aceite. Mira lo que dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esos son los entendidos.
Otro texto sobre los entendidos, Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, que los entendidos, los que no están dormidos, los que están velando, los que están vigilando, los que están en comunión con el Señor, van a entender cuál es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor nos está mostrando que hay un tiempo de verano en el cual los entendidos recogen, no duermen, que están atentos a la siega. De lo contrario, son hijos que avergüenzan, como las vírgenes insensatas que están adormecidas y no se aprovisionaron de aceite. No sé si estás hilando todos estos detalles. Quiero que miremos que está hablando del tiempo de la siega. Y acerca de la siega, mira lo que dice 1 Corintios 3 del 6 al 9. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Entonces, la palabra nos muestra que la obra ministerial por las almas es el campo de cultivo de Dios. Y cada uno hace de acuerdo a su llamado. Por tanto, tenemos que estar no solo entendidos de los tiempos, no solo buscando comunión con el Señor en intimidad, en la palabra, en oración, sino también tenemos que estar dando fruto para el ministerio, haciendo algo por el reino de los cielos. Y esa es la pregunta que nos debemos hacer: ¿qué estamos haciendo hoy por el reino de los cielos? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu llamado? Cuando Dios llamó a Moisés, le preguntó, lo estaba llamando y él se halló que no era muy digno, que no tenía habla, que era tartamudo, que cómo le creerían, que qué señales o qué podría mostrar para hacerle conocer al pueblo que iba en nombre del Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía en su mano? Una vara de pastor, un cayado. O sea que si había algo en lo que Moisés se había adiestrado por 40 años, era como pastor de ovejas. Y finalmente pastoreó al pueblo de Israel por todo el desierto. Así que la pregunta que Dios nos hace es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué don tienes en tus manos para aportar al reino de los cielos en este tiempo? Para aportar a la labranza, al cultivo de Dios, ese trigo que se va a recoger en verano. Dios quiere que te involucres en el ministerio del reino de los cielos y cada cual tiene su llamado. A lo mejor Dios te está llamando a evangelizar, a enseñar la palabra. Quizá eres un profeta de Dios, quizá te da sueños, visiones, te muestra cosas, en fin. Quizá no seas para un ministerio grande de muchas personas, quizás eres una ama de casa que está enseñando la palabra de Dios a sus hijos. Porque no es de cuántas personas discipulemos, sino de que estés ejerciendo tu llamado. Porque si abandonas, por ejemplo, como madre, el enseñar a tus hijos por hacer otras cosas a las que Dios no te ha llamado, estás dejando tu llamado. No es un tema de multitudes, es un tema de que estés caminando en lo que Dios te llamó a hacer. Y eso solo se nos revela en intimidad con Dios. Así que aquí es clave que estés buscando en intimidad a que te ha llamado Dios. Y no que estemos mirando el ministerio de otras personas o envidiando el ministerio de otras personas. No se trata de eso, hermanos. Sino que busques lo que Dios te ha llamado a hacer. Y es importante esto porque en la armadura de Dios nos habla que el calzado del Evangelio es
nos llama a que estemos involucrados en el ministerio, de donde sea. No tiene que ser desde un ministerio oficial en una iglesia. Desde donde Dios te está llamando. Puede ser así como yo lo estoy haciendo aquí en un canal de YouTube. A mí Dios en un sueño me mostró que estaba descalzo y sentía vergüenza. Me di cuenta que tenía que compartir la palabra de Dios. Y ese es el calzado del Evangelio, compartir el Evangelio, la palabra de Dios. Por eso estamos acá, además que nos gusta, nos apasiona y, y es un llamado y nos gusta compartir el Evangelio, la palabra del Señor. Y aquí nos puso el Señor, pero a cada uno donde Dios lo puso, porque el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno debe estar donde Dios lo puso, no estar tratando de hacer cosas que Dios no nos llamó a hacer. Así que esto era el campo, el cultivo de Dios, el verano, el trigo, todo está apuntando a que es en verano que Dios viene a recoger ese trigo que es su iglesia y que estamos aportando cada uno de nosotros para que esto se lleve a cabo, para que el fruto sea abundante. Esto era lo que quería compartirles, hermanos. Espero que haya sido de edificación. Dios los bendiga.